Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Soy Jaquelina y para empezar, contarles mínimamente un poquitín de mí. Soy terapeuta, informada en trauma, uso diferentes tipos de enfoques y abordajes para la integración de mente, cuerpo, emociones, siempre con un enfoque basado en evidencia y entre ellos utilizo en conceptos de neurociencias, que también los uso en consultas y en mis clases, el modelo de la psicoterapia ericksoniana, biodescodificación, programación neurolingüística, y en relación a la enfoque en trauma, sobre todo estoy orientada a lo que es la indagación compasiva, que es el modelo del doctor Gabor Mate. Y hace mucho tiempo que tenía ganas de empezar este espacio para compartir información y este título que le puse, Cómo maté a mi madre, tiene que ver en justamente cómo vamos a tener que si se quiere exorcizar eh, o desactivar historias de nuestro pasado, si queremos realmente vincularnos con una visión más positiva y mucho más acorde a nuestro momento actual y a lo que queremos para nuestra vida. Y un poco estas ganas de hablar tenían que ver, porque bueno, la verdad es que estoy hablando en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mis alumnos, durante mucha cantidad de tiempo sobre esto, que lo hablo todo el tiempo, y me parecía bueno compartirlo dentro de otro espacio, no solamente para otros tipos de personas que a lo mejor no necesariamente sean mis consultantes o las personas que están en las clases y ponerle un poco de los condimentos que muchos de los que están conmigo saben, que es la ironía, el humor, la autocrítica y también esta mirada donde podemos empezar a vernos con ojos mucho más compasivos hacia nosotros mismos. A veces es difícil tener este espacio para grabar, lo intenté varias veces y no lo pude lograr porque, bueno, tengo muchos perros, ladra todo el tiempo eh, y en función de eso a veces el espacio se me complica. Pero bueno, les cuento un poquito de mí. Eh, Originalmente vengo de una familia básicamente muy disfuncional. Y si bien la idea no es que esto sea autobiográfico y tampoco le voy a poner carrozas de fuego atrás como música para hablar de, ay, qué maravilla lo que he podido hacer y cómo he salido de ese lugar de sufrimiento, eh, me parece que sí hay puntos que puedo compartir que son relevantes y otros que tienen que ver con mi historia personal, pero sí en esto de entender determinadas analogías o determinados procesos que tienen que ver en cómo se van grabando esos episodios en nuestra psiquis y cómo podemos verlos, reinterpretarlos. A veces no necesariamente se van a poder eliminar todas esas situaciones que fueron negativas en nuestra vida, pero sí ver cómo esas situaciones que pueden haber sido tremendamente estresantes o que pueden incluso haber sido traumáticas, ¿sí? Se pueden convertir incluso en una puerta hacia algo que sea el inicio de un proceso mucho más nutritivo. Hoy el término sanación a veces se utiliza en ámbitos donde la palabra queda demasiado grande y a veces hay muchas personas que realmente necesitan conectar con una sanación un poco más integral, porque no alcanza a veces con una respiración o una meditación, cuando nuestra mente en piloto automático está anclada a situaciones del pasado todo el tiempo. Y a veces también pasa que por más que estemos en un proceso que puede ser psicoterapéutico, por ejemplo, ¿sí? Pasa que uno está todo el tiempo yendo al pasado, recordándolo o trayendo cosas del pasado y estamos justamente en relación de eso dándonos cuenta de que evidentemente determinadas situaciones nos están gatillando todo el tiempo. Entonces,
yo que me dedico a la enseñanza sobre todo, si bien atiendo, la mayor cantidad de mi tiempo está destinado a la enseñanza de todos estos procesos y entender justamente, e incluso a nivel neurobiológico, cómo impacta en nuestra psiquis, la idea es que justamente podamos entender qué nos está pasando, no solamente en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestros vínculos, ¿sí? En la forma en que encaramos determinados hábitos, comportamientos e incluso también aprendizajes. Como les dije, hoy soy una profesional informada en trauma y acompaño procesos desde esta mirada, pero no siempre fue así. De hecho, como les decía, vengo de una familia tremendamente disfuncional. Y cuando hablo de disfuncional, hablo con letras mayúsculas. Insisto, si bien la idea no es hacer un relato de mi historia, porque no corresponde, porque me parece que al menos todavía no es el momento, eh, sí, yo me crié en una familia donde mis papás todo el tiempo estaban a los gritos, había peleas, recuerdo muchos episodios donde estaba muy asustada y me escondía, eh, cosas que se revoleaban todo el tiempo, insultos, por supuesto, y los dos tenían patologías violentas, ¿sí? Mi papá más específicamente, pero los dos tenían patologías violentas. Además, mi madre durante casi toda su vida fue una persona con enfermedad mental sin tratar. Esto provocó en mí, sobre todo, eh, provocó lo que se le dice trauma del desarrollo, que el trauma del desarrollo, y vamos a empezar a traer definiciones, porque la idea es que trabajemos con conceptos, con definiciones y también con herramientas, obviamente, para entender nuestros procesos. El trauma de desarrollo, como su palabra lo dice, son episodios justamente que han sido traumáticos, pero que se han desarrollado justamente a través del tiempo en nuestro desarrollo infantil, en nuestra primera infancia sobre todo. ¿Sí? Y tiene la característica de que son situaciones que se viven, ¿sí? Como eventos que se van acumulando. Yo utilizo un término que es la jarra emocional acumulativa. ¿Qué es una jarra? Es un recipiente donde si le cargamos una gotita de agua todos los días, en un momento se va a llenar y en un momento va a rebalsar. Y si se quiere, de alguna forma fue así para mí. Eran eventos, algunos más pequeños, otros más grandes, que se iban sucediendo toda la vida, todo el tiempo, y que fue haciendo que ese umbral, por decir, de tolerancia, en un momento se rebalsara. Digo de tolerancia no porque uno pueda tolerar una situación que sea disfuncional, sino con que en realidad en un momento evidentemente todo esto para mí fue absolutamente eh, intolerante, no encuentro otra palabra ahora para describirlo, intolerante, y en función de esto empecé a desarrollar también en paralelo determinadas patologías, ¿sí? Patologías físicas estoy hablando. Entonces, el trauma de desarrollo tiene que ver con eventos, como les decía, que se fueron acumulando. A veces son microeventos, a veces son eventos que no son tan micro y son un poco más grandes, pero que se van acumulando. El trauma, que es una palabra que se está conociendo más en este último tiempo, a veces se lo confunde y le atribuimos trauma a cosas que en realidad no lo son. Por ejemplo, nadie está traumatizando porque comió una comida que estaba fría, porque vio una película que no le gustó, porque sus padres
no le dejaron comer una golosina antes del almuerzo, eso no es un trauma. ¿Sí? Si yo quiero comer una golosina, una galletita, y mis papás no me dejan porque tengo que comer la comida, lo más probable es que llore, haga un berrinche, ¿sí? Me enoje en ese momento, pero que eso después pase porque realmente no es una situación traumática y de hecho generalmente el niño después ni siquiera lo recuerda porque no genera un impacto emocional. Y acá tenemos una palabra que es clave, el impacto emocional que genera. En cambio, hay determinadas situaciones que sí generan un impacto emocional. Convengamos que, sobre todo los traumas infantiles, algo que hay que empezar a entender es que la psiquis del niño no solamente es sumamente frágil y delicada, sino que está en desarrollo. ¿Sí? Y para eso voy a traer algunos conceptos que los que son alumnos míos y me escuchan siempre los conocen, y para otros quizás es la primera vez, pero está bueno empezar a entenderlo desde cero. Nuestro cerebro, desde que nacemos, eh, tiene una parte que ya está como formadita, por decirlo de alguna manera, que es la parte, lo que se le dice cerebro antiguo, que tiene más que ver con los instintos, eh, los instintos primitivos que tienen que ver con nuestra biología, por ejemplo, el hambre, el sueño. Y por el otro lado, también hay una conformación, que es lo que se le dice la parte del sistema límbico, ¿sí? Que es lo que se conoce como cerebro emocional, que justamente tiene que ver en la parte del sentir. Entonces, desde el momento en que nace un bebé, ese bebé ya siente y siente muchas cosas, siente hambre, siente frío, siente sueño, se siente mojado y llora para que lo cambien, pero también siente cosas, se siente contento, se siente triste, a veces se siente enojado, ¿sí? Y aunque parezca que un bebé no se enoja, sí, está sintiendo. El bebé, como yo siempre digo, es un cachorro humano que ya nace con una conformación cerebral que está conectada a su circuito emocional, y si bien no voy a entrar en detalle, porque sería muy complejo acá, las emociones también tienen un proceso bioquímico en nuestro cuerpo. ¿Sí? Así que sentimos desde que nacemos. Sin embargo, hay otra partecita de nosotros que es el cerebro que piensa, el cerebro que es más racional, el cerebro que analiza, que saca cuentas, que calcula, que planifica. Y ese cerebro también es el que piensa, el que a veces piensa eso que hice, cómo me salió, lo hice bien, lo hice mal, cómo tengo que hacer determinada cosa. Esa es una parte de nuestro cerebro, que también obviamente es muy importante en nuestra evolución, pero es un cerebro más nuevito, por eso justamente se le dice cerebro nuevo. Y ese cerebro que es justamente más nuevito, es el cerebro que, que se va desarrollando en el niño. Cuando nacemos, ese cerebro está inmaduro, ¿sí? Lo tenemos, pero inmaduro. Y se va madurando a través del tiempo. Aproximadamente cerca de los 6, 7, 8 años, ¿sí? Ese cerebro empieza a tener un mayor protagonismo, ¿sí? Aunque el desarrollo completo termina en nuestra vida adulta a los 22 años aproximadamente, poquito más, poquito menos, no es que hay un momento exacto, pero el desarrollo completo, la maduración completa de ese cerebro que piensa, que es más racional, termina en nuestra vida adulta. Volviendo a esto, aunque lo estoy explicando como de forma muy simple porque tiene mayor complejidad, por supuesto, entendiendo esto, nos damos cuenta que un niño tiene un cerebro que está más conectado con sus instintos primitivos, que está más conectado justamente con sus emociones, pero que no hay mucho pensamiento racional. Hay muy poquito, cuando somos chiquitos hay muy poquito pensamiento racional. Y no es que no podamos entender algo, pero es como un pensamiento que no es complejo, no está elaborado, no podemos entender determinadas cosas.
Y eso tiene que ver, como les decía, en que cuando somos niños, sobre todo, como esta parte límbica y primitiva es como lo que más prevalece en nosotros, pasa que vivimos en un mundo emocional donde todo lo que va ocurriendo nos va impactando de una manera mucho más intensa. Entonces, a lo mejor mamá y papá no pueden estar conmigo. No pueden estar conmigo porque están trabajando y porque obviamente necesitamos trabajar para vivir, etc. Y a lo mejor estoy todo el día sola porque mamá y papá no están porque están trabajando, pero yo no puedo entender que están trabajando porque ese trabajo tiene que ver con que yo tenga alimento. Y cuando digo no lo puedo entender, no es porque no lo quiera, porque me falta inteligencia o porque tenga un problema. No se puede entender en el niño. Entonces, en ese cachorro humano, papá y mamá no están conmigo y por ende me siento solo, me siento no visto, me siento triste, me siento que no tengo contención porque soy un cachorro que está solo. Y acá quiero que se entienda que esto nos pasa a todos y que es absolutamente normal, porque justamente tiene que ver en cómo se van grabando cosas en nuestro cerebro. Entonces, muchas veces, más de lo que creemos, de hecho son cosas que muchas veces no nos animamos a hablar con nadie, porque ahora que somos adultos lo pensamos y nos parece que hasta somos injustos con mamá y papá, o que fuimos, o que por qué guardamos determinado rencor, y en realidad lo que está pasando es que a nivel inconsciente ese cerebro grabó que yo todo el tiempo estaba solo. Y si estaba solo todo el tiempo es porque yo no les importo a los demás. ¿Sí? Y si no los importo a los demás, me quedo justamente en un estado de una gran vulnerabilidad. Ahora, esto lo estoy poniendo solamente como un ejemplo, pero si yo vivo en un ambiente donde mamá y papá se están gritando todo el día, se están peleando, se están revoleando cosas, lo más probable que me pase es que empecemos a hacer determinadas asociaciones sin que nadie nos diga esto más esto da este resultado, empezamos a hacer unas asociaciones, por decirlo de alguna manera. Y estas asociaciones tienen que ver en que, por ejemplo, como les decía, cuando hay violencia verbal y se están gritando mamá y papá, empezamos a grabar el sinónimo del amor, porque yo los quiero a mamá y papá, el sinónimo de la familia, ¿sí? El sinónimo de compartir con los demás, se empieza a guardar todo eso con el miedo y con los gritos, con la violencia o con la inseguridad. Empiezan a ser palabras que empiezan a estar vinculadas entre sí a través de ese aprendizaje. Y cuando me refiero a aprendizaje, me refiero a eso. No es que nos dijeron, che, el amor y la violencia es lo mismo. No, claro que no. No es que vino mamá y me dijo, y para que haya amor en una familia tiene que haber gritos. No, no es así literal, ¿sí? Y perdón si se escucha algún ruido, como les dije, vivo con perros, así que perdón, pero bueno, me van a tener que tener paciencia en este sentido. Lo que pasa en el niño a partir de sus experiencias se van grabando como conceptos que empiezan a estar interrelacionados entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy chiquito, obviamente chiquita, y necesito a mamá y a papá para sentirme segura, a salvo. Entonces quiero estar con ellos, pero ellos a la vez me dan miedo, porque se gritan, porque se tratan mal, porque se pegan, porque se revolean con cosas. Entonces, a la vez eso me da miedo, pero los necesito. Entonces necesito volver a ellos una y otra vez. Entonces, el amor, ¿sí? Y la inseguridad empiezan a volverse sinónimos. Y esto que se va grabando, como les decía, se va grabando sobre todo
en este momento donde el desarrollo del cerebro es como todavía muy de a poquito, muy frágil, muy vulnerable, y eso se va grabando como aprendizajes. Entonces es imposible que siendo un niño yo entienda que mamá y papá en realidad no es que no me quieren o que me quieren lastimar, sino que tienen problemas vinculares entre ellos, ¿sí? No hay manera de que esto se entienda, ¿sí? Y en relación a esto, a que no hay manera de que se entienda, quiere decir que esto se va introyectando dentro del niño. Obviamente que si no es que solamente mamá y papá se hablan mal, sino que me hablan mal a mí, que me gritan a mí, que me tratan mal a mí, que por sus peleas se enojan conmigo también y demás, esto obviamente también va teniendo un peso justamente en todo eso que, como les decía, estamos introyectando. Entonces, a veces hay personas que claramente han tenido determinadas situaciones traumáticas. El trauma son acontecimientos que son adversos, que no los podemos controlar y que además de que no los podemos controlar, generan miedo, generan inseguridad, generan preocupación, pueden generar terror también. Y en el caso de los traumas de desarrollo, se van prolongando a través del tiempo, ¿sí? Y además, frente a esas situaciones, nosotros no tenemos recursos, ¿sí? ¿Qué es no tenemos recursos? No sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé cómo sentir, me aterro, lloro, no tengo recursos. Si hoy soy un adulto y estoy en medio de una pelea de mamá y papá, agarro mis cosas y me voy. Tengo otros recursos. Cuando somos un niño no tenemos esos recursos y no podemos hacerlo. Y acá podríamos abrir otro paréntesis para decir, bueno, también podría pasar que me paralice siendo un adulto, que veo a mamá y a papá peleándose y me paralizo y no me puedo ir. ¿Y por qué no me puedo ir? Porque me paralicé, porque me quedé sin recursos. Pero me quedé sin recursos porque seguramente en ese microinstante, cuando mamá y papá se empezaron a gritar, me llevó sin darme cuenta a un recuerdo mucho más atrás en el tiempo, donde fue una situación donde quizás tampoco me eh, pude irme, me quedé paralizado. Entonces, esta situación actual me está reflejando una situación que está justamente viniendo de mi pasado. Entonces, los traumas de desarrollo son estos. No son todas las veces que mamá y papá no me dieron una golosina antes de comer. Son todos los episodios donde nos sentimos sin recursos, donde fueron eventos que no pudimos controlar, donde nos daban miedo y donde esos se extendieron en el tiempo. Y en la mayoría de los traumas de desarrollo, esto tiene que ver, sí, con cuestiones que están pasando obviamente dentro de nuestro entorno más cercano, mamá, papá, a lo mejor alguien más. Eh, esto, a veces hay personas que lo tienen muy claro en relación a qué es lo que les estaba pasando. ¿Sí? Sí, papá y mamá, desde que tengo uso de razón, se tratan con violencia, por ejemplo. Y entonces la persona lo tiene muy en claro de dónde viene. Pero algo que es muy interesante, ¿sí? Y que le pasa, yo les diría, casi al 80% de las personas que no identifican de dónde vienen sus traumas, tiene que ver con personas que te dicen, pero yo no sé qué pasó, porque no me gritaban, porque no me pegaban, porque no me abusaron de ninguna manera, ni física, ni verbal, y no sé de dónde viene. Y sin embargo, lo que les está pasando en su vida adulta, en sus relaciones, en su forma de comunicarse con los demás, en cómo se sienten para consigo mismos o en determinados síntomas físicos que está expresando su cuerpo, están mostrando que hay cosas que claramente están viniendo de otro momento. Y muchas de estas personas, que esto es a lo que quería llegar en definitiva, aunque me fui un poco por la tangente, eh, es que justamente lo que no se puede identificar es algo que no solamente está normalizado, sino que es algo donde nosotros no nos dimos cuenta
que hubo cierto grado de negligencia. Esto es algo que hoy está más estudiado, pero antes como que no sabíamos de dónde venía y era porque nosotros éramos raritos o porque nos quejábamos o por otras cosas. A lo que lo poníamos como una forma de justificar eso que sentíamos. Y esto tiene que ver en que a veces lo que tuvimos, ¿sí? Lo que se grabó en nosotros, como les estaba diciendo, tiene que ver con esto y es justamente un poco parte de negligencia, pero por el otro lado también es lo que no tuve y debería haber tenido. Entonces, no tuve caricias, no tuve apoyo, no tuve padres que me dijeron que estaban ahí para mí, estuve solo durante mucho tiempo con mis emociones, con mis miedos. Mamá, papá se peleaban, se enojaban. En mi casa pasaba, por ejemplo, que mamá se enojaba y se peleaba con mi papá y se iba de la casa. Sí, se iba de la casa. Y nos quedábamos con mi hermana llorando en la ventana, aterradas. eh, Porque ellos por momentos se peleaban y mi papá, no sé, se iría a trabajar, yo no recuerdo, éramos muy chicas, pero mamá se iba como si abandonara la casa. Y a lo mejor volvía a las horas, no sé cuánto tiempo era, porque en el mundo del niño a lo mejor mamá se iba 2 horas y a mí me parecía que me había dejado sola todo el día, siendo tan chiquita. Pero se iba como si hiciera abandono del hogar y era terrible, porque realmente ese tiempo, yo recuerdo claramente el terror de sentir el abandono. Me dejó y no va a volver. Me deja porque no me quiere. Me deja porque no soy suficiente para ella. Entonces eso es algo que lo tengo muy presente, muy claro y que sé que fue un factor que fue como muy impactante en ese momento y después en mi desarrollo también. Entonces, el trauma por negligencia hoy es un término que se le da, insisto, cuando el niño no es que le faltó para comer, no necesariamente tuvo violencia, gritos, pero es lo que no tuvo. Y a lo mejor, como les decía, no tuve presencia, no tuve apoyo, no tuve contacto, no tuve validación, no, no tuve, incluso les diría, amor incondicional. El amor incondicional tiene que ver que en el día que me saco un 10, por ejemplo, están ahí para reconocerme, para felicitarme, pero que el día que me saqué un 4 porque no entendí nada en esa prueba, me dicen, está bien, te vamos a ayudar, vamos a estudiar con vos, no pasa nada, y ahora vamos a mirar tu peli favorita o tu película favorita o vamos a cantar tu canción favorita o lo que sea y seguimos con vos. En mi caso no pasaba. Cuando yo no me sacaba la nota que querían en casa, que eran, sobre todo mi papá era tremendamente exigente, muchas veces no me hablaba, me dejaba de dirigir la palabra. Y esto es algo literal y fue muy real y muy doloroso también para mí, porque literalmente me dejaba de hablar. Y ni siquiera era porque me había sacado un 2 un 3 un 4 porque me había sacado un 7 o un 8. Entonces era muy, muy doloroso para mí, donde directamente a partir de que no había tenido el reconocimiento en esa nota que ellos querían, papá, por ejemplo, me dejara de hablar. Sí, era tremendamente doloroso eso. Entonces, muchas personas, el doctor Gabor Mate habla muchísimo de esto, justamente dicen que no saben de dónde vienen, y después cuando empezamos a explorar, vemos que sí, eran realmente personas que estaban solas todo el día, personas que cuando llegan con una nota, mamá y papá le decían, bueno, está bien, es lo que te corresponde, tipo, no te tengo que felicitar. Y la verdad es como que todo el tiempo empieza a generar en nosotros que hagamos lo que hagamos, no tenemos el reconocimiento de los demás. Y no tener reconocimiento es no sentirme visto, no sentirme validado, no sentirme querido. Así que, y todo eso, obviamente, que estamos sintiendo, lo estamos sintiendo solos. Y también a veces, si lo estamos sintiendo solos y quizás lloramos o nos sentimos tristes, lo más probable
Perdón que empezaron a ladrar mucho los perros. Eh, Voy a tener que cortar y si me tienen paciencia, continuamos en un ratito.